Serie de los principios del reino y la predicación del principio de la sana doctrina. Tenemos hoy en la doctrina de Cristo, Cristo como abogado. Así que permítanme compartir con ustedes el texto bíblico en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, el versículo 1, para que juntos pasemos la escritura y encontremos la palabra que produce transformación y guianza. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1. Leemos en el nombre de Jesús. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Muy amable. Cristo como abogado. Nosotros los que predicamos y enseñamos la palabra deberíamos estar precisados que si nosotros no tenemos la convicción, la certeza de que Cristo intercede por los pecadores, la predicación no tiene sentido. Creemos que cuando predicamos en lo que establece la palabra, que la palabra no retorna vacía, sino que cumple una misión. Pero en esa misma medida, nosotros que predicamos y enseñamos la palabra, deberíamos estar conscientes de que Cristo intercede por los pecadores, porque si no, ¿para qué predicar? Hay otra razón. Está la predicación del evangelio de condenación, que está disperso dentro del evangelio. Y está la predicación de las buenas noticias de salvación con el propósito de que la gente sea salvo. Si usted quiere que la gente sea salvo, usted también debe tener la convicción de que cuando usted le dice a alguien que el amor de Dios se ha derramado para alcanzarlo, en esa misma medida usted tiene que creer eso para que pueda producir impacto. Porque si no, lo que usted está enseñando no llega al corazón de la gente, sino que se queda en el aire, porque usted está a partir de la mente y usted tiene que llegar al corazón, y para llegar al corazón debe estar consciente de eso, de que usted debe creer que Cristo puede perdonar el pecado de la gente y que pueden ser transformados por el Espíritu Santo. El Señor en su misericordia ha puesto a nuestro servicio todas las herramientas y nos ha dado todas las facilidades para ser salvos por medio de Cristo. Y ese es el concepto de la gracia, que nosotros hemos sido alcanzados sin merecerlo. Nosotros no merecemos ser salvos, pero el apóstol Pablo está planteando que todos nosotros vamos a ser alcanzados cual fuere nuestra situación, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Implica que cada uno de nosotros, lo que haya hecho es importante, porque lo hicimos mal, pero no dejamos de ser alcanzados por el Señor. Y el Señor nos ha puesto por medio de Cristo, nos ha dado todas las facilidades para que nosotros alcancemos la salvación por Cristo como regalo de Dios. Aunque la gente pudiera en algún momento desviarse de la verdad y decir que él o ella ha pagado un precio por lo que tiene, está desviado de la verdad. Porque Cristo fue el que pagó el precio por nosotros. Y todo lo que nosotros tenemos y hacemos es por gracia.
y nunca nosotros nos ganaremos nada. Ahora, viéndolo desde el punto de vista del pacto de obras, en el Antiguo Testamento había cierta responsabilidad de obras, pero en la gracia es diferente. Aquí la salvación es un regalo del Padre por medio de Cristo. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es estar consciente de nuestra realidad, y el Espíritu Santo es que nos hace consciente de esa realidad, de nuestra condición de pecado, que nosotros seamos responsables de nuestra propia naturaleza concupiscente y que nosotros podamos reconocer cuando hay que arrepentirnos de la condición pecaminosa. Y eso es importante porque si yo soy responsable de mi propia condición, entonces yo no voy a culpar a Satanás, ni voy a culpar al mundo, ni voy a culpar a ninguna persona de mi condición. Yo soy responsable de mi pecado. Y tradicionalmente en las congregaciones la gente anda culpando a Satanás de su pecado. Y él tiene culpa de su pecado y tú tienes culpa de tu pecado. Y si no te haces responsable de tu condición, entonces no va a venir el fluir de Dios por medio de Cristo. Y por eso hay gente que dice, yo no tengo de qué arrepentirme. Y eso es inconsciencia, porque sí tiene de qué arrepentirse. Ahora, si no lo admite, si no está consciente, entonces no será perdonado. Porque para ser perdonado, primero hay que tener conciencia de pecado. Y esa es una obra del Espíritu Santo, que da convicción de pecado, para que nosotros estemos conscientes de nuestra realidad. Ahora, la salvación, ese regalo, no lo merecemos, nunca nos la ganamos, y nada de lo que hacemos nos hace merecedores, sino que la recibimos por gracia. Mi responsabilidad, entonces, es reconocer el arrepentimiento para vida, la fe salvadora, porque la Escritura habla de que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. O sea, lo que yo creo en el corazón y confieso con mis labios, que Cristo es el Señor. Necesito esa fe, que es la fe salvadora. Y yo debo ser responsable de eso. Y yo debo, cuando el Espíritu de Dios ya me ha transformado, entonces yo debo obedecer. Porque nadie puede obedecer a Dios con sus fuerzas. Aunque intentemos hacerlo, no lo lograremos con nuestras fuerzas, porque nadie podrá agradar a Dios por sus méritos. Y si hubiera sido así, entonces Cristo no fuera necesario. Y esa es la doctrina de Cristo. Si yo hubiera podido con mis fuerzas agradar a Dios, Cristo no es necesario. Y como yo no puedo servir a Dios por mis propios méritos, los méritos del Salvador me alcanzan, y entonces entendemos el concepto, que somos justificados por medio de la redención de Cristo, porque Él ha llenado las expectativas de la justicia de Dios. Si yo puedo por mis méritos llenar las expectativas de la justicia de Dios, ¿para qué viene Cristo entonces? Mis méritos no alcanzan, solo me llevan al arrepentimiento y a la conciencia de pecado, pero no más. Cristo se ha ofrecido por nuestros pecados, derramando su sangre una sola vez, porque no muere cada Semana Santa. Solo una vez ofreció su sangre y continuamente nos llama al arrepentimiento para activar la misericordia de Dios a nuestro favor. Y ojo con eso. Cristo es tu abogado, Cristo es mi abogado, pero yo tengo la responsabilidad de activar la misericordia de Dios por medio del arrepentimiento. Dice la Escritura que la misericordia de Dios se renueva cada mañana a mi favor. Eso es una realidad. Ahora, yo necesito que esa misericordia se active, porque si mi condición es pecaminosa y yo estoy normal, como que nada ha pasado, entonces no va a haber nada a mi favor. Y por eso es que el salmista, en una condición de pecado difícil, él entonces está diciéndonos que un corazón contrito y humillado, el Señor jamás desprecia. O sea, ¿cuál es la condición? Que estemos contristados, que nos vayamos a entristecer por causa de nuestro pecado,
que va a producir en nosotros vergüenza, miedo y culpas. Y entonces estamos contristados por eso y vamos al Señor y ahí activamos su misericordia por medio del arrepentimiento. Es oportuno que observemos que esa sangre sigue fluyendo, aunque ha sido derramada en el pasado, tiene efecto en el presente y el futuro, y como vimos antes, también tenía efecto en el pasado porque había símbolos en el antiguo pacto del sacrificio de Cristo que ocurriría en el futuro, que ya para nosotros es pasado. Y continuamente nos llama al arrepentimiento para que nosotros podamos activar la misericordia de Dios a nuestro favor. No ignore tu condición. No la ignore. Porque si tú ignoras tu condición, entonces no vas a recibir el favor de Dios que recibimos a través de los méritos del Salvador. El arrepentimiento para vida, por medio de la convicción del Espíritu Santo, haciéndonos conscientes de nuestra miseria espiritual, para que la gracia divina nos alcance. No se ofenda, pero el texto sagrado dice: miserable, pobre, desnudo. O sea que hay gente rico, o mejor dicho, hay gente con dinero que tienen miseria espiritual. Es la palabra. Porque la riqueza es otra cosa. De manera que la miseria espiritual en que nosotros hemos nacido y hemos sido concebidos por el pecado original y en la que vivimos por medio del pecado actual, nosotros tenemos que estar conscientes de eso. El arrepentimiento para vida, por medio de la convicción del Espíritu Santo en nosotros, nos guiará para nosotros comprender nuestra miseria espiritual. Si usted no sabe que vive en miseria espiritual porque Cristo no lo ha alcanzado o porque usted se ha desviado de los principios del reino de Dios, entonces usted no necesita un abogado. Porque solo necesitan abogado aquellos que están siendo acusados porque han violado las leyes o porque tienen alguna situación con la justicia o el Estado de Derecho. Aunque en la tradición del pueblo dice que hay que tener un médico, hay que tener un abogado y hay que tener ciertos profesionales que usted pueda consultar. Hoy se habla ya de tener médico de cabecera, pero también psicólogo de cabecera. Hay que tener un abogado de confianza, pero usted necesita un abogado propiamente cuando tiene que hacer algún acto que se corresponda. Y entonces aquí aparece Cristo como abogado presentándolo. Juan lo está presentando al mundo a Cristo como abogado. Y antes de hacer la presentación de la necesidad de un abogado, él describe nuestra condición. Y entonces él dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Y ese es el concepto de la Escritura: prevenir el pecado. O sea, la Escritura nos ha sido dada para que seamos redimidos, pero también viene a prevenir el pecado, para que nosotros evitemos el pecado. Porque una sociedad consciente, capaz, una sociedad de gente despierta, previene las situaciones difíciles. Tiene la capacidad para conocer los tiempos y saber que se pueden evitar inclusive las enfermedades. Y los países desarrollados, inteligentes, previenen más que atacar la enfermedad per se. Entonces la Sagrada Escritura, que viene del corazón de Dios, lo que está tratando de llevarnos a nosotros para que nos hagamos conscientes que tenemos una naturaleza caída
Y entonces aquí dice Juan, le escribo para que no pequen, para prevenir, para que ustedes aprendan a evitar la caída estrepitosa que conlleva estar en una condición desagradable delante de Dios y ser prófugo de la justicia de Dios. Porque mucha gente no lo sabe, pero su condición por causa del pecado es que son prófugos de la justicia de Dios. Y que hay una sola manera de ser justificado o declarado libres de culpas y que absorban su situación, y es por medio de Cristo. Y entonces Juan nos está diciendo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Como él está hablando con los hijos de Dios, está hablando con las personas que ya están sirviendo a Dios, él entonces está haciendo el señalamiento, si alguno hubiere pecado. Ya saben que el ser humano por naturaleza es pecador y que los que estamos sirviendo al Señor, el concepto es de que somos pecadores arrepentidos, que tenemos una naturaleza concupiscente que nos ala siempre al mal, pero que tenemos la capacidad por el Espíritu de Dios de convencernos en nuestra conciencia, hacernos conscientes de cuál es nuestra realidad. Y que también eso es una facultad humana, que el Señor la desarrolló en el ser humano como equilibrio. Tú tienes una naturaleza que te va a pervertir, que te va a llevar al mal, pero tú también debes tener una naturaleza desde el corazón que te permita conocer cuál es tu realidad. Y entonces ahí viene el equilibrio, porque el Espíritu de Dios va a trabajar directamente en nuestra conciencia para convencernos. Entonces, si alguno dice que no tiene pecado, dice que el Señor es mentiroso. Pero aquí, como está hablando ya con creyentes, Él le está diciendo que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Lo primero es que está tratando de decirnos que no nos quedemos postrados ante nuestra condición pecaminosa. Y eso es importante. Quiero que no pequen, pero si alguien ha pecado, tiene abogado. O sea, tiene una opción. Y yo sé que mucha gente está preguntando, ¿por cuánto tiempo guarda el Señor el enojo? O sea, ¿por cuánto tiempo lo guarda? ¿Por cuánto tiempo un pecado puede durar en mi vida? Y entonces ahí tenemos que pasear por el texto bíblico y regresar al Salmo 51 que mencionaba al principio. Un corazón que se ha entristecido por causa de una condición pecaminosa, ¿sí?, y que se humilla delante de Dios, el Señor lo va a perdonar. Así que no es un asunto de cuánto va a durar, sino cuánto tiempo duras tú para arrepentirte. Y el tiempo que tú duras para arrepentirte, ese es el tiempo que va a durar el pecado en tu vida, hasta que tú lo reconozcas y libremente esté en ti. Entonces, citando al mismo David, él dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Él dice, el pecado que estaba en mí, yo no lo confesé. Y como no lo confesé, me estaba envejeciendo, estaba doblándome, me estaba poniendo viejo. Estaba haciendo una descripción poética, ¿cómo se conoce?, de todo lo que pasó con él. Y dice, se volvió mi verdores en sequedades de verano, dice. Una manera de describir todo lo que pasó con él antes de confesar su pecado. ¿Qué tiempo durará el pecado y el enojo de Dios? Hasta nuestro arrepentimiento. Ahora, el sabio Salomón está planteando que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. O sea que la verdad en la gracia y es que todas las veces que usted confiese su pecado, el Señor lo va a perdonar. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, ¿cómo activamos la misericordia de Dios según Salomón? En los proverbios, confesando nuestros pecados y apartándonos del pecado. Entonces así activamos la misericordia de Dios. Entonces él dice que si alguno ha pecado necesita un abogado. Porque se ha hecho prófugo de la justicia de Dios, ha violado las leyes de Dios y está siendo buscado para que se presente y dé cuenta
de las leyes que ha violado. Entonces tú necesitas un abogado. Entonces nos hace saber que nuestra condición pecaminosa requiere de que contratemos un abogado. Lo interesante aquí es que no tenemos que usar los ahorros del banco para contratar ese abogado. Aunque algunas personas pudieran enseñarnos de manera equivocada que con dinero podemos lograrlo, pero están perdidos, no tienen esperanza y nos están enseñando error. No necesitas tus ahorros para contratar un abogado que te defienda ante el Señor por causa de tu pecado. Tú lo que necesitas es el arrepentimiento. Y entonces dice, yo le recomiendo al único que puede defenderlo. Y luego explica por qué ante el tribunal del Señor. Y entonces aquí dice, Cristo el justo. Él es justo, no hubo pecado en él, fue tentado igual que nosotros, pero en él no hubo pecado. Fue sometido a diferentes tentaciones y la vimos en entregas anteriores, pero él no cometió ningún pecado. Entonces, como él no cometió ningún pecado, él es justo y está en capacidad de justificarnos por la razón sencilla de que al llenar las expectativas de la justicia de Dios, él entonces está en capacidad de justificarnos y de interceder por nosotros. Entonces aquí, él también dice, él es la propiciación por nuestros pecados. Perdónenme. ¿Qué está diciendo Juan? El concepto de abogado se utiliza en varios textos en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, y el concepto es paracletos, o sea, ¿qué implica una persona que está al lado de otro para brindar ayuda o defensa? O sea, nada más fíjese, mírese en el espejo y dése cuenta quién es usted, porque su imagen se va a proyectar en el espejo. Y entonces ahí usted se va a dar cuenta que usted todavía está ahí, pero que usted es un pecador. Y que entonces usted necesita un abogado, usted necesita quien lo defienda. Y entonces ahí, en el original, o el concepto del griego, paracletos, implica un llamado, una persona que está llamado a estar al lado del otro, a brindar ayuda o defensa, consuelo, intercesión. Es un defensor legal, asistente, consolador. Es caminar junto a alguien en momentos de necesidad. La gente no sabe que vive en el mundo sin Dios y sin esperanza. No tiene ni idea de que un día va a tener que enfrentar el rostro de Dios y que un día va a tener que verse con Dios. Y que hay unos videos que se están grabando de todas las acciones que son contra la normativa jurídica del cielo, del Creador, y que esas cosas se van almacenando. Y para los que llevan anotaciones, el concepto bíblico es que se escriben porque hay un libro de las obras. Y en el concepto moderno es que se están grabando videos de nosotros. Y entonces nosotros necesitamos que alguien nos defienda frente a nuestra condición. Porque aquí las negociaciones son precisas. Todos hemos pecado, pero podemos ser justificados por medio de Cristo.
podemos ser declarados libres de culpas por medio de Cristo. Todos en algún momento hemos violado los principios y entonces necesitamos a alguien que esté con nosotros, que interceda, que nos ayude, que nos defienda, que nos consuele, que nos defienda legalmente. Todos lo necesitamos. Y por eso también el mismo texto, cuando habla del concepto de Paracletos, Cristo también lo está citando y lo recoge el mismo Juan como evangelista. Entonces en el Evangelio según San Juan, el evangelista Juan recoge el capítulo 14, el versículo 15, él está citando en ese mismo concepto al Espíritu Santo como consolador. Y él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y entonces dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Y entonces aquí Juan está recogiendo parte de la cátedra de Jesús, donde Jesús está enseñando varios principios aquí. Dice primero, si me aman, guarden mis mandamientos, para que no vaya a ocurrir lo que continuamente pasa y que nos quedemos con los brazos cruzados. Si yo preguntara en el día de hoy, ¿quiénes aman al Señor? Todos decimos que amamos al Señor. Ahora el Señor dice, si ustedes me aman, obedézcanme. Obedézcanme. No se ponga a medir el nivel de obediencia de la gente que está cerca de usted. Mide el nivel de obediencia suyo. ¿Ama usted al Señor? Obedezca al Señor. Sométase voluntariamente y consciente a la palabra de Dios. Y entonces dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Entonces por eso que él dice, no lo dejaré huérfano, no lo dejaré solo, vendré a vosotros. Porque el Padre enviará otro consolador, otro paracleto, alguien para que esté con ustedes y lo prepare para presentarse delante del Padre. Entonces ahí tendríamos que ver la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y su primera obra es de convicción, de convencernos a nosotros de nuestra condición espiritual. Entonces cuando nos convence, Él mismo se encarga de guiarnos a Cristo para que nosotros podamos entonces recibir el perdón de pecados por medio del arrepentimiento. Y por eso es que Juan está hablando del abogado. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Necesitamos a Cristo. Sin Cristo no podemos. Nadie puede sustituirlo. Ahí sí cae. No hay nadie más para sustituirte. Es el único. Ahí cabe. Cualquiera de nosotros puede ser sustituido en cualquier posición. Ahora, a Cristo sí le cabe eso. Nadie puede sustituirlo. Y eso es el apóstol Juan dice, esa es la propiciación de nuestros pecados. Él se ha ofrecido por nuestros pecados. Y el concepto de propiciación es el acto de aplacar la ira de Dios, porque el ser humano se ha rebelado por causa del pecado, se ha rebelado contra Dios. Y mediante el sacrificio de Cristo, aplaca la ira de Dios contra el ser humano pecador. Y observe que Cristo se ofrece voluntariamente. El concepto en la Escritura es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola voluntad. Al final, el Padre era el deseo del Padre, y entonces el Padre entregó al Hijo y el Hijo se entregó por nosotros. Pero
Estamos hablando de Dios en su esencia o naturaleza, tres personas, una sola voluntad, una sustancia. Entonces aquí vemos cómo el texto nos está hablando de que Cristo se ofreció por nuestros pecados en propiciación, porque Él tenía que llenar las expectativas de la justicia de Dios para poder darnos a nosotros la oportunidad de ser salvos, el perdón de pecado mediante el arrepentimiento. Se puede decir que para poder comprender el concepto de propiciación tenemos que ver entonces el concepto de propiciatorio que existía en Israel, en el arca del pacto, la tapa de oro puro del arca de la alianza, situada en el lugar santísimo donde se realizaba la expiación de los pecados. Y simbolizaba cubrir los pecados. Y es el lugar de encuentro con Dios, el concepto. Entonces, nosotros no podemos encontrarnos con Dios si nuestros pecados no son perdonados. Por eso es que el Espíritu de Dios va a santificarnos. Nos va a convencer de pecados. Seremos perdonados de pecados en Cristo. Y Él nos va a santificar para poder encontrarnos con Dios. Porque con nuestra naturaleza caída y nuestra rebelión activa, ninguno de nosotros está en capacidad de encontrarse con Dios. Y entonces Cristo nos está haciendo apto porque Él ha ofrecido su vida en propiciación por nuestros pecados. ¿Y quién es el Cristo? El justo, en el que no hubo maldad, en el que no hubo pecado, que nos ha amado de una manera extraordinaria, entrañablemente nos ha amado, porque hay una pregunta en la Escritura que habla de que si alguien se pudiera ofrecer para morir, si alguno osaría a morir, la pregunta hoy sería, ¿moriría por un pecador? Y si se le hace una pregunta personal a usted y se le dice, ¿usted daría a su hijo para que muera por los pecadores que están en las cárceles? Y usted diría, pero por ellos, pero ¿por qué ellos? Sí, nuestra condición era peor. Y Cristo se ha ofrecido por nosotros. O sea, Él nos ha amado tanto que quiere lo mejor para nosotros. Pero nosotros no entendemos eso mejor porque nosotros vivimos en un mundo que nos produce de alguna manera cierta comodidad y placeres. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros seamos tan sabios como que aseguremos el futuro en la eternidad. No solo la vida pasajera de la tierra que trae ciertos niveles de comodidad y que muchas veces trepamos para conseguir. El Señor quiere irse más lejos. Y Él se ha ofrecido porque nos ama por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice, sino también por los de todo el mundo. Y pienso aquí que está siendo consciente a la iglesia de que no solamente por nosotros Cristo se ha ofrecido y que no solo a nosotros nos defiende, sino también a aquellos que no le conocen. Cuando la iglesia esté consciente de que no solo fue por nosotros que Él murió y que no solo a nosotros nos defiende cuando pecamos, sino a todo el mundo, las cosas cambiarán. Porque ya no nos sentiremos tan grandes, sino que sentiremos que la gente que todavía no conoce a Dios necesita saber esa buena noticia. Y ahí viene la pregunta. ¿Cuántas personas cada día se relacionan con nosotros y nosotros somos incapaces de decirle que tienen a alguien que puede perdonar sus pecados porque ya se ha ofrecido por ellos? Y entonces Cristo se ha entregado y ha derramado su sangre por todos los pecadores y por todo pecado. Todo pecado es perdonado y todo pecador que se arrepiente encuentra gracia. Dice, no solamente por lo de nosotros, para que no vivamos en conformidad con que ya lo tenemos y que solo fue para nosotros, sino que de manera universal por todo ser humano. Y todos los que no han sido alcanzados
pudieran ser alcanzados. Aleluya. Aleluya. Sino por lo de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Quién conoce a Dios? El que puede obedecerlo. ¿Por qué? Porque la única manera de que alguien puede decir que conoce a Dios es si puede someterse a Él y a su señorío. Y para obedecer a Dios hay que someterse a su señorío. Pero pudiéramos hoy comenzar a pensar, ¿qué me falta por someter para que el señorío se establezca? En eso sabemos que le conocemos, que guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y no vaya usted a decirle mentiroso a la gente cuando usted le esté predicando. Resérvese, porque son mentirosos, pero resérvese ese concepto, porque dice mucha gente está diciendo que ama a Dios, pero no lo obedece. Mucha gente está diciendo que sirve a Dios y no lo obedece. Y entonces la Biblia dice es un mentiroso, es una mentirosa. Pero no se lo vaya a restregar en la cara. Trate de convencerlo por medio de la palabra para que esa persona, el Espíritu, lo haga consciente de su necesidad y que pueda ser transformado por medio del arrepentimiento. El Espíritu de Dios lo va a transformar. Pero entre nosotros también pudiera haber mentirosos. Y hablo de los congregados, y ustedes conocen ese concepto. ¿Por qué? Porque si usted no obedece a Dios, entonces usted miente. Y el concepto es falsante. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. La apariencia. Dice entonces la cátedra de Jesús, se visten de oveja. Están entre las ovejas, pero son lobos. Y los lobos son rapaces, porque comen carne de oveja. Aleluya. Aleluya. En esto sabemos que nosotros le conocemos y que guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y aquí entra la dinámica del mandamiento de la gracia. El mandamiento de la gracia es el amor. Donde nosotros tenemos que aprender el amor en tercera dimensión, aprender a amar a Dios, amar al prójimo y amarnos nosotros. Pero una relación con Dios a partir del miedo no progresa. Y no crea usted que si usted sirve a Dios con miedo, usted está salvo. No lo crea. Porque con miedo, el miedo no le va a dar a usted ninguna garantía de salvación. Porque no es por miedo, sino por amor. Es como caso de hipótesis. Si no supiéramos que el infierno existe, ¿amaría usted a Dios? ¿Le agradecería usted a Dios por su sacrificio por usted? Aleluya. Eso es ahí que nos está llevando la Escritura, que nosotros aprendamos a amar a Dios y tenemos que amarlo con todos nuestros corazones, con nuestra mente, con nuestra fuerza, con las emociones. O sea, es amar a Dios y estar apasionado por Dios, donde Él es lo primero en nosotros. Y ahí sí pudiéramos reflexionar. Y todos nosotros levantaríamos un letrero. Y el letrero diría, todavía el Señor no ha terminado de trabajar en mí, ténganme paciencia. Diría, Cristo está trabajando aquí. Porque todos los que estamos aquí sabemos que nos faltan áreas todavía. Y que hay áreas donde nosotros nos sublevamos continuamente. Así que suba su letrero y póngale tiempo de caducidad para que no se quede para siempre el letrero. Y ponga, aquí Cristo está trabajando. ¿Está trabajando Cristo en usted?
Y ya terminó el trabajo. Porque si terminó el trabajo, les voy a dar el certificado de graduación. Y entonces le voy a poner a escuchar la canción de las señoras que estaban cantando. Y que cuando llegó el momento de la canción que decían que se iban con Cristo, se les salió y lo dijeron. Y después dijeron, pero no ahora, Señor. Así que cuando usted se gradúe, le entregamos el certificado y usted se va. Porque mientras estemos en la tierra, ¿qué va a pasar? El Señor seguirá trabajando. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Porque lo que hace que nosotros agrademos a Dios y vivamos para Él es que lo amemos. Y vamos a conseguirle un amorómetro. No para que usted se lo aplique a la gente alrededor suyo, sino para que usted se lo aplique a usted. Y entonces usted se va a dar cuenta qué tanto usted ama a Dios. Y entonces se va a presentar de un 100%. Y entonces usted va a saber si usted ama a Dios un 10, un 20, un 5, un 90, un 80. ¿Qué tanto usted ama a Dios? El amorómetro también, que lo vamos a construir, va a tener una explicación por qué usted está en ese grado. Y le va a decir, mire, usted está en grado 20 de 100 porque usted no ha entregado esto, y se lo va a decir. Vamos a hacerlo electrónico, ¿verdad? Y con IA, para que pueda de una vez leer y decirle todo lo que hay. ¿Qué le pasa que usted está en un 20, en un 10 o que usted está en un 80 y le va a decir qué le falta? Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Entonces el amor de Dios se ha perfeccionado en aquellos que pueden obedecer a Dios. Es increíble, pero pasa que nuestra rebelión esté ligada al desamor. Piénselo. Nuestras rebeliones están ligadas al desamor. Mientras menos amo a Dios, más pecador soy. Mientras más amo a Dios, menos pecador soy. ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Por qué rechazar a Dios? ¿Por qué rechazar a Cristo? ¿Por qué rechazar al abogado que necesitamos? Que es el único que puede interceder por nosotros ante el Padre, porque Él se ha entregado por nuestros pecados. ¿Estamos nosotros conscientes de nuestra realidad? Esto es ABC del Evangelio, ¿eh? Esta predicación sobre Cristo es ABC. Si no hay ninguna profundidad aquí. Esto tiene que ver con los rudimentos de Cristo. Por esto sabemos que estamos en Él. Por eso sabemos que estamos en Él. ¿Usted sabe por qué sabemos que estamos en Cristo? Porque lo amamos. Porque no vivimos en desamor con Él, porque no lo rechazamos, porque no nos sublevamos, porque nos dejamos amar por Él, porque hay gente que no se deja amar por Cristo. Porque el amor, para ser manifiesto, debe ser recíproco. Si alguien me ama a mí, pero yo no le correspondo, no hay manera de que pueda experimentar mi amor. O que yo pueda experimentar su amor. Porque tiene que ser recíproco. Entonces tenemos que, para poder disfrutar del amor de Dios, que ha sido dispensado a nuestro favor, por su gracia, nosotros tenemos que amarlo. Tenemos que amar al Señor. Se traduce en obediencia a Dios, a los principios del reino y permanecer en la gracia. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y entonces le dice, el que dice que ama al Señor, que sirve al Señor, debe hacer aquello que Cristo hacía en la tierra. Tiene que andar como Cristo anduvo
Y entonces el texto sagrado dice, porque no hemos aprendido hacia Cristo, no nos han enseñado hacia Cristo, que es un comportamiento desactualizado de la voluntad de Dios y en desamor, fuera de la obediencia a los principios del Señor. Entonces debemos andar como Cristo anduvo. Cristo debe proyectarse a través de nuestro sentido. La imagen de Cristo debe forjarse en nosotros. Deberíamos estar pensando de qué manera dejar que libremente se proyecte la imagen de Cristo en nosotros. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 8, es un capítulo muy interesante, pero a partir del versículo 24 él dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces aquí el apóstol Pablo está refiriéndose a otra dinámica de consolación o del concepto de abogado, de paracleto, que prepara nuestros corazones y nos está diciendo cómo el Espíritu de Dios va a obrar en nosotros para ayudarnos inclusive, para que nosotros podamos aprender a pedir como conviene. El Espíritu de Dios va a permitir que nosotros conozcamos nuestro estatus. ¿Cuál es nuestro posicionamiento en el reino de Dios? El Espíritu de Dios nos va a guiar para que nosotros sepamos quién somos en realidad. Y cómo estamos posicionados. Y dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Posiblemente algunos de nosotros en la praxis se esté equivocando la manera de pedir a Dios algunas cosas y quizá en la ignorancia, y entonces el Espíritu de Dios va a traducir como una asistencia especial para que el Padre comprenda qué realmente es lo que nosotros queremos decir. Usted ve como el general, el comandante del ejército de Israel, Josué, en medio de la guerra, le dice al Señor que detenga el sol. Entonces el Espíritu de Dios ahí interviene y le dice, él lo que quiere decir es que permanezca de día. Pero él no sabía que la tierra era que giraba. Aleluya. Y entonces le dice, él lo que quiere decir es que permanezca de día para ganar la batalla, porque si se hace de noche, se interrumpe. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Posiblemente algunos de nosotros en un momento determinado puede pedir algo que no es necesariamente, no estamos utilizando la palabra, pero el Señor conoce el corazón y la intención. Y entonces el Espíritu de Dios ahí funciona como asistente. Y no puedo olvidar que una persona, uno de los maestros de la clase en un momento determinado hizo un chiste acerca de una persona que estaba orando y mientras oraba decía, Señor, lléname de concupiscencia. Entonces, como él no sabía lo que significa la concupiscencia, él lo que está pidiendo ser lleno. Entonces el Espíritu de Dios ahí interviene y dice, Padre, él no está pidiendo que lo llene de concupiscencia. Porque la concupiscencia es el área del alma que está corrompida y que nos guía a nosotros a los deseos desenfrenados. Y Dios no puede hacer eso, porque eso no está dentro de lo que Él hace. Y entonces, ¿qué estaba pidiendo? Que lo corrompa, pero eso no es lo que Él quería. Él lo que quería era ser consciente de su miseria espiritual para Él poder entonces ser guiado por el Espíritu de Dios al arrepentimiento y vivir para Dios y agradar a Dios y que la gracia lo inunde
Pero él encontró la palabra concupiscencia bonita. Entonces ahí interviene entonces el Espíritu de Dios. ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado? No solo como nuevos creyentes, sino aún siendo ya un poquito maduro en el conocimiento de Dios. Nos hemos equivocado a la hora de pedir. Y entonces aquí entra un elemento peligroso, que hay cosas que nosotros pedimos, que si el Espíritu de Dios no interviene, entonces posiblemente estemos orando al infierno, no a Dios. Y entonces aquí el Espíritu de Dios interviene porque en nuestra ignorancia pudiéramos estar demandando a Dios cosas que no están dentro de su ámbito de gobierno. Bendito es el nombre del Señor. Entonces aquí el Espíritu de Dios también funciona como consolador, como el que guía, como el que asiste, como el que da soporte para que nosotros estemos y actuemos de manera correcta. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces aquí el apóstol Pablo está presentando también al Espíritu de Dios con un tipo de asistencia considerablemente diferente al que intercede en términos de abogado como Cristo, pero aquí el que asiste para que la gente pueda, que sirve a Dios, porque el que sirve a Dios tiene el Espíritu de Dios, tiene el Espíritu Santo, y entonces el mismo Espíritu Santo que está en nosotros nos va a guiar para que actuemos de manera correcta y nuestra oración sea aceptable. Y por eso Jesús está en el capítulo 14, el versículo 15 le está diciendo bien claro: si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Se está diciendo, necesitan el Espíritu Santo. ¿Saben por qué necesitamos entonces la intercesión de Cristo y por qué necesitamos la asistencia del Espíritu Santo? La necesitamos porque necesitamos que nos asista en esos momentos para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Ajá. La gente que vive bajo la corriente del mundo y en la condición de pecado no puede recibir el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo con el pecador? Que lo convence de su miseria espiritual, pero no está en él ni está alrededor de él, porque el que vive de acuerdo a la corriente del mundo no va a recibir el Espíritu Santo, porque no fue diseñado para que viva en gente pecadora, sino en personas que han reconocido su condición y se han rendido para que el Espíritu de Dios lo transforme. El mundo no lo puede recibir, y entonces si hay algún mundano en la iglesia no va a recibir el Espíritu Santo aunque esté en la iglesia, porque está reservado para aquellos que son de Dios, no para los mundanos, no para aquellos que viven de acuerdo a la corriente del mundo. Porque no puede haber dos espíritus. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia y el Espíritu de Dios no pueden estar juntos. Porque cuando el Espíritu de Dios llega, automáticamente se va. Como cuando usted prende la luz en medio de la oscuridad se va automáticamente. Así son desalojados los espíritus inmundos, los espíritus de pecado y del infierno de la vida de la gente cuando el Espíritu de Dios entra. Por eso a veces nos forzamos nosotros reprendiendo el espíritu a alguna gente y siempre sigue con esos espíritus. ¿Cómo el Espíritu de Dios va a desalojar esos espíritus si no se han arrepentido? Nosotros lo que hacemos es que al orar esos espíritus se aquietan, pero siguen ahí porque no depende de mí ni de ti que ore por la persona, sino que la persona reconozca su miseria espiritual y se rinda al Espíritu de Dios para ser transformado. Entonces cuando el Espíritu de Dios entra, automáticamente se arma un juidero y el Espíritu se va. Ahora, nos la pasamos de tiempo en tiempo orando por la misma gente y por los mismos espíritus, porque el Espíritu de Dios no ha entrado. Cuando entre, se va el que está, porque no puede soportar la presencia del Espíritu de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Es como estar dentro y alrededor. Que eso es una manera de describir
cómo el Espíritu de Dios trabaja con nosotros, que Cristo está diciendo que en un principio lo vamos a sentir como si fuera un río de agua viva que salta para vida eterna. Permítame ir cerrando con ustedes en el día de hoy porque tenemos la dedicación de unos niños y niñas. Hoy quisiera cerrar con algunas preguntas. ¿Cuál es tu condición y tu posición en el reino de Dios? Son preguntas CP, son para consumo personal. ¿Cuál es tu condición espiritual? ¿Reconoce tu condición espiritual? ¿Sabes cuál es tu posicionamiento en el reino de Dios? ¿Realmente amas a Dios? ¿Qué tanto amas a Dios? Nunca es demasiado, porque no llegamos hasta ahí. Aunque deberíamos estar locos por el Señor y deberíamos estar pensando en Él a toda hora. Y porque cuando tenemos un sentimiento de amor por alguien y estamos en la iglesia y de pronto nos pasa el pensamiento, la predicación sí es larga, yo tengo una reunión. Porque de alguna manera donde está el tesoro, allí está el corazón. Ahora, si Jesús es tu tesoro, allí estará tu corazón y no tendrá ninguna prisa. ¿Cuáles áreas te faltan por rendir al Señor? ¿Estás dispuesto a que el Señor te gobierne y sea tu Señor? No tenga temor, no tenga miedo. Te conviene. Porque mientras más siervo te hace de Cristo, más libre te hace del pecado. Y mientras más obedece a Dios, entonces menos influencia tendrá el mal sobre ti. Y como la gente le tiene mucho miedo al mal y están haciendo ritos y cosas para alejar el mal, te tengo el secreto para que alejes el mal de ti. No tienes que prender velas para eso, para alejar el mal. Ni tiene que quemar incienso para alejar el mal. Hay una manera más sencilla. Aceptando el señorío de Cristo. Será suficiente. Y así hoy, poniéndonos serios, así como, si te encuentras con Cristo, ¿tendría vergüenza? Aquí entre nosotros, ¿no? Si te encuentras con Cristo, ¿te avergonzaría? Y entonces tienes que saber qué cosa te avergonzaría a ti si estás frente a Cristo. Aleluya. 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 Señor, gracias. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos que tu misericordia sea activada a nuestro favor cada mañana. Que tu gracia complete la obra en esta casa y que todos sean alcanzados por la gracia. Señor, que abramos el corazón a tu palabra y a tu espíritu. Que podamos conocer la disposición que hay en ti de ser nuestro representante porque te ha ofrecido por nuestros pecados. A ti la gloria, Señor. Transforma en esta casa. Que podamos abrazar la fe con limpia conciencia. Endereza lo torcido, Señor. Queremos amarte de todo corazón y estar apasionado por ti. Porque tú has sido bueno con nosotros y has hecho cosas extraordinarias. Gracias por darnos tu palabra. Completa tu obra para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús.